Muy buenas a todos. En esta lección vamos a hablar de las herramientas de selección. Vamos a ver cuáles son las diferentes formas de seleccionar objetos y cómo sacarle partido en determinadas situaciones. Pero además, también veremos cómo podemos congelar y descongelar objetos, esconderlos y hacerlos visibles, y también cómo aislar un objeto para trabajar en él de manera más cómoda en nuestro viewport. Muy buenas a todos, bienvenidos a esta nueva lección. En esta ocasión, una vez ya hemos visto cómo se dibujan esas primitivas, vamos a ver cómo podemos seleccionar objetos, las diferentes opciones que tenemos para hacerlo. Para ello, de nuevo vamos a la parte de creación, Standard Primitives, y creamos, por ejemplo, un box. Pestaña de perspectiva y creamos ese box, recordemos F4 para ver las aristas y Alt W para hacer esa ventana maximizada. Ya hemos visto cómo seleccionar, simplemente pulsando y haciendo clic. En algunos otros momentos me habéis visto seleccionar de otras maneras y ahora os voy a explicar cuáles son esas diferentes maneras con las que podemos seleccionar. Por supuesto, seleccionamos pulsando clic izquierdo. Para dejar de seleccionar podemos pulsar en un punto que esté alrededor del objeto, un punto vacío que no tenga ningún objeto, ya que si vamos a crear otra caja, si pulsáramos en otro punto en donde hay un objeto, seleccionaríamos ese otro objeto, pero si pulsamos fuera, vemos que dejamos de seleccionar ese objeto. Aparte de para seleccionar haciendo clic, la otra manera de seleccionar sería hacer clic y arrastrar. Y vemos que aparece una ventana en puntos discontinuos de color gris clarito, en este caso un rectángulo, que nos permite seleccionar ese objeto. Si dentro de esa ventana tocamos los dos objetos, seleccionaríamos los dos. Podemos crear más objetos. Vamos a crear unos cuantos. Por defecto siempre nos los crea F. Vemos como siempre nos los crea en ese punto 00, 00 que viene marcado por esta rejilla, que está compuesta por una serie de líneas grises y dos líneas negras que nos indica cuál sería el punto de origen del dibujo. Vamos a perspectiva, si hacemos de nuevo selección, todos los objetos que toquemos con esa caja de selección los estaríamos seleccionando. Otra manera de seleccionar que no sea una ventana cuadrada sería yendo aquí arriba a la barra de herramientas y en este símbolo como un cuadrado verde, pulsamos, dejamos pulsado, sin soltar arrastramos hacia abajo, vemos que pasamos por encima de la ventanita cuadrada que sería la que tenemos seleccionada ahora y que además es la que viene por defecto, pero podríamos seleccionar la siguiente, por ejemplo, una ventana de selección circular y de nuevo pulsamos, arrastramos, vemos que ahora se trata de un círculo y soltamos. Y en este caso estaríamos seleccionando los objetos con este círculo. La siguiente opción sería una especie de lazo, por decir así. Para que funcione, primero tenemos que hacer clic y arrastrar. Una vez hayamos hecho esta primera línea, soltamos y vemos como ahora nos da opción a seguir dibujando. Y ahora simplemente vamos haciendo clic izquierdo, seleccionando de una manera un poco más ajustada. Cerramos la selección. Si os habéis fijado, vuelvo a repetir, para cerrarla aparece como una especie de símbolo que es como una X, una cruz. Simplemente una vez aparezca esa cruz, soltamos y ya habremos cerrado esa selección. La siguiente opción que aparece sería una especie de nube. Para que funcione, hacemos clic y arrastramos y en este caso ya no soltamos, simplemente arrastramos. Y sin necesidad de llegar a buscar esa cruz como antes, simplemente en el momento que soltemos, lo que esté dentro de esa nube estará automáticamente seleccionado. Y la última sería este spray, que para utilizarlo tenemos que hacer clic izquierdo, dejamos pulsado, vemos que aparece como este circulito y vamos pasando por encima de cada uno de los objetos que queramos seleccionar. Y para terminar simplemente soltamos y ya tendríamos seleccionado en este caso esos 4 objetos. Para volver a la que a mí me gusta, que además está por defecto, simplemente volvemos ahí y ya volvamos a tener esa caja. Como vemos, para seleccionar ahora mismo, simplemente con que el objeto esté dentro, tocando un poquito dentro de esa caja, lo estaríamos seleccionando, pero esto se puede ajustar de otra manera, de manera que pulsando esta tecla o bien Shift más O, y esto lo que hace es que ahora para seleccionar el objeto, en vez de simplemente tocar un trocito del objeto dentro de la caja, tendríamos que meter el objeto por completo dentro de la caja de selección. Por ejemplo, si ahora hacemos así,
Al no estar todo el objeto por completo dentro de esa caja de selección, no estaríamos seleccionando nada. De forma que para seleccionarlo tendríamos que todo el objeto, en este caso el rosa, por ejemplo, está dentro de esa caja de selección. Si ahora alargamos la caja, tendríamos que hacerla más grande para poder seleccionar ambos. Si solo queremos seleccionar este de aquí, pues de esta manera seleccionaríamos solo ese objeto. Es una manera un poco más precisa de seleccionar ciertos objetos, sobre todo en escenas en las que pueda, como en este caso, haber un objeto detrás de otro y querramos seleccionar un objeto en concreto, pues es una buena manera de matizar la selección. Otra manera de seleccionar objetos sería seleccionar por nombre. Para ello, vemos cómo dándole a este botón, Select by Name, nos aparece una lista de los diferentes objetos que tenemos en la escena. Cierto es que ahora hemos ido creando sin nombrarlo de ninguna manera y de esa forma no sabemos a cuál corresponde cada uno. Por eso digo que es muy importante llevar cierto control a la hora de nombrar objetos. Ahora quizá no es tan importante, pero en el momento que empecemos a trabajar con un proyecto real de infoarquitectura, veremos la importancia de hacer esto y lo iremos metiendo un poquito en nuestro flujo de trabajo para que nos sea un poquito más fácil hacer cosas como esta. De esa manera que vamos a crear de nuevo una caja, hacemos, le cambiamos el nombre, caja nueva, por ejemplo. Recordar que podemos cambiarle el color también sin ningún problema. Podemos hacerla aquí más grande, lo que ya hemos visto en la lección anterior, al fin y al cabo. Pero bueno, para que volvamos a verlo, ahora tenemos esa caja. Si queremos seleccionarla, vemos que ahora en el panel de escena ya nos aparecen también todas esas cajas, incluida esta nueva caja que hemos creado, de forma que para seleccionarla, como digo, ahora vamos a Select by Name, pulsamos sobre caja nueva, tenemos todos nuestros filtros activados. Si, por ejemplo, desactiváramos el de geometría, no se vería nada de lo que hubiera de geometría en la escena. En este caso, como digo, tiene que estar en azul y nos aparecerían todos. Le damos a caja nueva y pulsamos OK. Otra manera diferente de seleccionar que no sean cualquiera de esas que acabamos de ver sería, por ejemplo, en el explorador de escena, dirigirnos a la que querramos seleccionar y simplemente pulsar sobre ella, bien sea sobre el nombre, sobre el puntito este redondo que hay aquí, y de esa manera podríamos seleccionarla. Estas son las diferentes herramientas que tenemos para seleccionar en el programa. Ahora también me gustaría explicaros un poquito cómo podemos gestionar objetos en la escena, es decir, esconder objetos, congelar objetos, cosas que nos vengan bien a la hora de trabajar. Por ejemplo, tocando de nuevo el Scene Layer que tenemos aquí a la izquierda, para esconder ese objeto que hemos creado, caja nueva, pulsamos sobre esta pestañita de un ojo y si le damos, el ojo se desactiva y la caja desaparece. Y vemos que además, ahora en vez de estar en un color blanco, la caja aparece como un gris muy clarito. Si le volvemos a pulsar sobre el ojo, volvería a aparecer. También podríamos, por ejemplo, si no queremos que a la hora de seleccionar objetos, por ejemplo, porque estamos contentos con un objeto que hayamos creado, queremos que esté en un punto concreto de la escena y no se mueva, no lo podamos mover por error, etcétera, podríamos congelarlo. Y para hacerlo, ahora veremos otras maneras, pero también podríamos desde el Scene Layer dirigirnos aquí a este símbolo como de un copito de nieve, que vemos que arriba se pone Frozen, pulsamos sobre él, vemos que se activa y que a su vez en el viewport estamos viendo cómo el objeto ha pasado de tener ese color azul a un color gris claro y ahora si intentamos seleccionarlo, da igual de qué manera, no podríamos. Podríamos sí seleccionarlo desde el Scene Layer, pero no podríamos actuar sobre él, es decir, moverlo, rotarlo, escalarlo, etc. Herramientas que veremos en la próxima lección. Pulsamos de nuevo, el objeto deja de estar congelado y como digo, aparte de esa manera hay otras maneras que serían pulsar sobre ese objeto. Ahora que lo tenemos seleccionado, le damos a clic derecho del ratón y aparecen una serie de opciones. Si, por ejemplo, pulsamos sobre Freeze Selection, estaríamos de nuevo congelando ese objeto. Si queremos descongelarlo, podemos de nuevo dirigirnos al panel o bien clic derecho de nuevo y darle a Unfreeze All, con la salvedad de que en este caso todos los objetos que hayamos congelado, es decir, vamos a hacerlo por ejemplo con este, Freeze Selection, si lo hacemos por ejemplo desde el panel de escena, podríamos simplemente descongelar ese objeto. En cambio, si lo hacemos desde este botón, descongelaríamos todos los objetos que estuvieran congelados en nuestra escena. Como digo, depende de cada situación, nos puede venir bien
una opción u otra. Pulsamos de nuevo clic derecho, vemos un poquito las otras opciones, nos dirigimos a Hide Selection, eso nos permite esconder, al igual que hemos hecho antes desde el panel de escena, ese objeto. Podríamos recuperarlo de nuevo desde el panel de escena, porque sabemos qué nombre tiene y sabemos cuál es, o de nuevo lo escondemos también este, y de nuevo escondemos también este, o podemos darle a Unhide All, de forma que al igual que antes con Unfreeze All, todos los objetos escondidos en la escena volverían a aparecer. Otra manera sería dirigirnos a Unhide by Name, nos aparece un panel en el que nos indican todos los objetos que están escondidos en esta escena, de forma que si seleccionamos todos, bien sea clic, pulsamos control y seleccionamos los otros, o pulsamos en el primero, shift, y pulsamos en el último, de forma que se nos seleccionan desde ese primero hasta ese último. Control Z, vamos a volver a verlo. Vamos, por ejemplo, ahora desde ese panel a simplemente o bien darle al ojo y activar caja nueva, o seleccionarlo y darle Unhide. Otra forma, por ejemplo, de esconder objetos, si queremos esconder todos los objetos de la escena menos este, simplemente seleccionaríamos este objeto, clic derecho y le daríamos a Hide Unselected. Y ya tendríamos escondidos todos los objetos excepto ese. Nos permitiría, por ejemplo, trabajar de forma más cómoda en torno a este objeto sin que nos molesten los que están alrededor. Y de nuevo, para que vuelvan a aparecer, bien desde el panel, o le damos a Hide All y ahí tendríamos de nuevo todos ellos. Otra opción que podemos usar para trabajar con un objeto en la escena sin necesidad de esconder todos los demás sería aislar la selección. Isolate Selection, que es este botón que tenemos aquí abajo y que además tiene un atajo de teclado que sería Alt y Q. Para ello tendríamos que primero tener un objeto seleccionado, damos Alt y Q y ahora habríamos hecho una acción similar a la anterior, pero en este caso, simplemente para volver a recuperar de nuevo los objetos que teníamos, simplemente pulsamos de nuevo sobre este botón, en este caso pulsamos, no nos valdría pulsar Alt y Q, y recuperamos de nuevo todos los objetos que teníamos en la escena. Y con esto hemos visto un poquito las herramientas de selección y cómo gestionar nuestra escena con acciones como esconder, congelar, etc. Nos vemos en la próxima. Ya sabemos cuáles son las diferentes herramientas de selección y cómo pueden ayudarnos a trabajar de manera más fluida. En el próximo vídeo veremos cómo mover, rotar y escalar esas Standard Primitives que hemos creado y además cómo trabajar con nuestros ejes, que son los pivotes de los objetos y cómo podemos editarlos.